Buenos días a todos en ese tiempo de aprender la palabra del Señor. Ese tiempo, el título es La Última Señal. En Mateo 24, del versículo 3 al 4, aquí los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron así: ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿cuál señal vamos a tener del fin del tiempo? Y Jesús dio muchas señales referentes a tres eventos importantes: el rapto de la iglesia, la gran tribulación, que son 7 años, y la segunda venida de Cristo. Y como tú has visto en las prédicas anteriores, nosotros estuvimos hablando acerca de las señales antes del rapto, ¿no? Y yo quiero decirte así: no te preocupes por la segunda venida de Cristo. Y cuando dije eso a un amigo, él dijo: ¿cómo? ¿Cómo no debemos preocuparnos por la segunda venida? Yo le dije: sí, preocúpate por el rapto, que va a ser de sorpresa, va a ser en el momento que nadie espera. Por ese evento tú debes preocupar. La segunda venida de Cristo viene 7 años después, al final de la gran tribulación, y ahí va a ser algo muy diferente. Casi todas las señales acerca del rapto ya se cumplieron. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas, terremoto, guerra, hambre, peste, como viene pasando ahora con el coronavirus. Y también las señales acerca del anticristo que se va a cumplir en la gran tribulación. Nosotros podemos ver la luz en el fondo del túnel. Podemos ver que todo viene encaminando a una religión mundial, a un líder mundial. El tema de poder comprar y vender solamente con el chips, que está todo preparado para poner, una sola moneda, la criptomoneda, y todas esas señales nosotros vemos que se vienen cumpliendo día tras día al pie de la letra, como dice la palabra. Pero todas esas señales acerca del anticristo se van a cumplir en la gran tribulación, no antes del rapto. Solo falta una señal. Ojo, repito, solo falta una señal para ser cumplida. Y esta señal no depende de Dios, como es el tema de señales en el sol, en la luna, en las estrellas, el terremoto. Esa señal depende de tú y de mí. Esa señal es acerca de lo que dice en el versículo 14, Mateo 24, versículo 14. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal de predicar el evangelio del reino en todo el mundo depende de ti y depende de mí, que nosotros cumplamos la gran comisión. En 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos lo conozcan. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto no viene recién después de la época de Jesús. En el Éxodo, en la Biblia, en Éxodo, Dios dice muchas veces: conocerán y sabrán que yo soy Jehová. Conocerán o sabrán que yo soy Dios. Entonces el Señor, el deseo del corazón de Dios, desde el principio de la Biblia, es que todos puedan conocer que Él es Dios. Y se repite muchas veces en el libro de Éxodo, el libro de Ezequiel, esta promesa, esta palabra que dice: conocerán que yo soy Dios, conocerán que yo soy Jehová, se repite 43 veces de la misma manera, y cerca de 70 veces diciendo que conocerán a Dios. Cuando en la Biblia habla mundo, porque aquí dice que nosotros debíamos predicar a todo el mundo. Cuando la palabra dice mundo o cosmos en griego, es una palabra usada en dos sentidos en la Biblia. Primero, la literal. La literal cuando dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 9.
Juan capítulo 1 del versículo 9 al 12 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces la primera vez dice: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando, venía a quién, a este planeta Tierra, pero también habla del mundo con respecto a humanidad. En el mundo estaba, o sea, Dios estaba aquí en el mundo, Jesús estaba en el mundo por él fue hecho. El mundo, cuando se refiere a cosmos en griego, se refiere tanto a planeta Tierra como a toda la humanidad. Pero el mundo no le conoció. El planeta Tierra no puede conocer a Dios, pero la humanidad sí. Entonces aquí cuando habla de mundo se refiere a la humanidad, que deben conocer a Dios. Y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Los suyos quién? Jesús vino primeramente a los judíos, pero no los recibieron. Pero dice: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú recibes la potestad de ser un hijo de Dios. Nosotros podemos ver también en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, que habla mundo, la palabra mundo en otro sentido. Y dice así, 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 Juan 2, 15 al 17. Dice: si no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el cosmos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente permanece para siempre aquel que hace la voluntad de Dios. En este pasaje repite muchas veces mundo, 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 mundo. Y aquí se refiere a un sistema de vida, al sistema de vida del mundo. En otras palabras, mucha gente dice los mundanos que viven de acuerdo al mundo. Y Jesús dijo muchas veces, varias veces, que el príncipe de este mundo es Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice así: que nosotros no debemos vivir en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros podemos ver el sistema del mundo, cómo Satanás quiere gobernar el mundo. Podemos ver, esta semana salió en plena época de pandemia que 59 países del mundo están aprobando hacer el aborto. En plena época de pandemia quieren seguir matando a niños indefensos. Pero repitiendo Mateo 24, versículo 14, cuando el Señor dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Por eso que yo te dije que esta señal de que el evangelio sea predicado en todo el mundo depende también de ti y depende también de mí. No es como una señal en el sol que solo Dios lo puede hacer. No es como un terremoto que solo Dios puede hacer. Esta señal tú la puedes hacer y yo también puedo hacer. Cuando nosotros saltamos para Mateo 28, del versículo 18 al 20, el Señor acá marca una reunión con sus discípulos. Y cuando Él se reúne en Galilea, en el monte que había ordenado, dice así: Jesús se acerca a ellos y le habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús instruye a sus discípulos sobre el deber. Él les da una tarea después de su partida. Y eso va unido con Hechos 1:8, que dice, termina aquí en Mateo 28 y va unido con Hechos 1:8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. El Señor estaba diciendo, tú vas a recibir el Espíritu Santo para una función principal, ser testigo, hacer discípulo en todo, hasta el fin de la tierra. Cuando el Señor dice, toda potestad me has dado en el cielo, en la tierra, Él dice, todo el poder me has dado. Eso indica que Jesús tiene todo el poder, inclusive para mandar a que nosotros hagamos algo. Entonces, eso indica que es una orden autoritaria. Cuando el Señor dice, id y hacer discípulo, el Señor estaba diciendo un mandamiento. Aquí es importante entender, cuando habla en ese pasaje de Mateo 28, dice así, toda potestad, todas las naciones, guardar todas las cosas en todos los días. Repito, toda potestad dada por Dios debe ser llevada a todas las naciones, debe enseñarlos a que guarden todas las cosas y en todos los días. Se repite aquí muchas veces todas, todo, todos. Entonces el Señor, cuando dice por tanto id, esa palabra por tanto une el versículo 18 que dice el Señor tiene todo el poder. Por tanto id, el Señor está diciendo yo tengo el poder y tengo la autoridad para darte una orden, así como un oficial del ejército tiene la autoridad para dar una orden a un soldado. Dios tiene la autoridad para darnos la orden de hacer discípulos. Es su autoridad la que nos envía, la autoridad de Cristo. Su autoridad la que nos guía. Es su autoridad la que nos fortalece. Por tanto, su obra y su mensaje continuarán en el mundo a través de sus discípulos. Y mire, me gusta mucho el pasaje similar, el pasaje paralelo que hace Marcos, el discípulo, el apóstol San Marcos. Y él dice así, cuando manda el Señor a ser discípulo, él dice así, San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante, dice, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Se vuelve a repetir la palabra todo mundo, toda criatura. Aquí nosotros vemos que el dicho que dice, no, todos somos hijos de Dios, no es correcto. La Biblia dice que el evangelio debe ser predicado a toda criatura, a todos los que son creados por Dios. Y en Juan capítulo 1 versículo 12 dice, todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es que todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios. Los hijos son solamente aquellos que reciben a Jesús, aquellos que reciben el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sigue aquí en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí el discípulo Marco está aplicando la autoridad que Jesús tenía y que la pasó para ti, para mí. Y dice así, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ojo, hablarán nuevas lenguas. ¿Para qué? Con la misión de llegar a todo el mundo, a predicar a todas las naciones. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Entonces nosotros vemos
que Jesús nos manda a ir a predicar, pero con una autoridad dada, expulsar demonios, sanar enfermos, y dice, y nada os dañará. Él nos da autoridad de que nada nos dañaría. Jesús dijo, ese ir a unos discípulos imperfectos, no eran perfectos. ¿Quién iría de esa banda de discípulos? Iría Pedro, que era impulsivo, obstinado, el que se enojaba fácilmente, el que cortó la oreja del soldado, el que negó a Jesús. Irá Juan, quien alguna vez deseaba que Dios mandara fuego del cielo para matar a gentes, destruir hombres. Irá Felipe, con quien el Señor había estado tanto tiempo, sin embargo que no lo había conocido como él era. Irá Tomás, quien tuvo que poner las manos en las heridas de Cristo, en su llaga, tocar su costado para realmente creer que era él el Cristo resucitado. Sin embargo, el maestro nos dice, vayan ustedes, toda potestad me has dada, por tanto vayan ustedes, son los buenos para mi propósito como cualquier otro lo sería. No hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí, por tanto vayan. El Señor está diciendo, el poder es de Él, por tanto vaya, haga discípulo. Y Él sigue hablando que debíamos hacer discípulos en todas las naciones. La orden es hacer discípulos. Cuando dice Hechos 1:8, ser testigo en toda Jerusalén, Judea, Samaria y confines, no dice que tú puedes ser testigo o en Jerusalén, o en Judea, o en Samaria, o en los confines de la tierra. Dice dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces, la orden de hacer discípulos es para nosotros. No es solamente hacer convertidos o seguidores de una causa, que es un discípulo, es alguien, como dice la palabra, enseñando que guarden todas las cosas. Es alguien que nosotros enseñamos a guardar todas las cosas, y ese discípulo vuelve a enseñar a otro, que vuelve a enseñar a otro, que vuelve a enseñar a otro. El gran problema de la iglesia hoy día es que hay muchos seguidores de Cristo, pero que no son discípulos, que hacen a otro, que hacen a otro, que hacen a otro. Entonces, cuando habla de discípulo, él está hablando de aprendiz o de estudiante. Aprendirse en la teoría y aprendirse en la práctica. El Señor enseñó a ser discípulo. Hay algo interesante en el libro de Lucas que dice que el Señor designó también a otros 70. Entonces, en el tiempo de 3 años y medio que Jesús estuvo aquí enseñando a sus discípulos a ser discípulos, Él tenía 12 discípulos, pero después aparecen 70. ¿De dónde son esos 70? Se puede entender muy fácilmente de que era un discípulo de discípulo. Jesús, antes de subir al cielo, Él enseñó en la teoría, andar con Él, ver lo que Él hacía, y también en la práctica que esos discípulos tenían que tener su propio discípulo. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Y este es un producto de un proceso que involucra a toda la iglesia, no solamente a los pastores. Toda la iglesia debe entrar en ese proceso de hacer discípulos. Es un mandamiento del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra pecado en la Biblia, significa fallar el blanco. No simplemente el pecado lo que entendemos, adulterar, matar, fornicar o emborracharse. Es fallar el blanco. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es pecado. Significa, ha fallado el blanco. Si tú muchas veces tú puedes estar en santidad, tú puedes estar yendo a la iglesia, compartiendo, pero si tú no estás haciendo discípulo, el Señor está diciendo que tú estás fallando en el blanco. Cuando el Señor muchas veces habló en la Biblia que debíamos hacer tesoro en los cielos. ¿Qué son esos tesoros? Uno de ellos es ganar vidas, discipular vidas, entregar vidas al Señor. Esa formación de discípulos es la herramienta que Dios hizo para ganar almas perdidas.
y que esa alma perdida gane a otras y otras y otras. En la iglesia se enseña a ser discípulo. Hay un material, hay un libro que se llama Uno Gana Uno. Hay 4 lecciones del maestro para que tú puedas entender la metodología, y hay 23 lecciones que tú puedes enseñar a un discípulo tuyo. El lema de la iglesia es ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. Entonces tú puedes aprender esa herramienta de cómo hacer un discípulo. Cuando llegue el Señor, el día de su juicio, Él puede preguntarte. Él no te va a preguntar qué marca de auto andabas, si era nuevo o no, cuántos cuartos tenía tu casa, qué marca de ropa usaba. El Señor va a preguntar: ¿cuántas vidas ganaste y discipulaste para mí? Para que eso puedan seguir ganando y discipulando a otro. Y el Señor lo va a cobrar. No va a cobrar solo de mí, va a cobrar de ti y de todos los cristianos, porque fue un mandamiento dado por Él. Yo veo en mis hijos cerca de la mitad de la disciplina que tuve que darle. No fue por algo malo que hicieron, fue por algo que no hicieron. Por ejemplo, al salir de la casa decía: hijito, acomoden su cuarto. Al volver no lo habían acomodado, el cuarto seguía en desorden. Significa que ellos necesitaban una disciplina, no por haber cometido algo malo, sino por no haber hecho algo que le fue mandado. Y el Señor un día va a preguntar: ¿cuántos discípulos tú has hecho? Daniel, ¿cuántos discípulos hiciste? No solamente lo que tú viviste. El objetivo de los discípulos de Jesús es, por tanto, hacer discípulos a todos los hombres, en todas las partes, en todas las naciones, sin distinción. Uno de raza blanca siendo discípulo, un negro. Vemos Felipe, que estaba discipulando al etíope, un negro. Y nosotros vemos que hacer discípulo también es enseñar a que guarden todas las cosas. Pero la cosa que más me impresiona en eso, que termina diciendo aquí, mira, enseñando a que guarden todas las cosas, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerda cuando hablaba en Mateo? El evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor está diciendo hasta el fin del mundo. Él está dando una misión, una tarea que no era solamente para los 12 discípulos o para los 70 que vinieron después. Era una tarea dada hasta el fin del mundo. Era una tarea para ti, era para mí. Ciertamente nosotros trabajamos para Jesús, pero más que eso trabajamos con Jesús. Mire el privilegio que Él dice: yo estaré con vosotros haciendo esa tarea de ser discípulo. La peor cosa del mundo es ser usada por una otra persona. Cuando escuchamos a alguien decir: esa persona me usó, se aprovechó de mí. Pero la mejor cosa del mundo es ser usada por Dios. Es ser usada por Dios. En 1 Corintios 2, de 4 al 5, el apóstol Pablo dice así, que la predicación de él no fue solamente con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú vayas a enseñar a alguien, Dios va a empezar a usarte a ti para demostrar su poder. Imagínense demostrar su poder. ¿Cómo? ¿Está enfermo? Ore por sanidad. Ore por él y Dios va a empezar a hacer la cosa. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. En Mateo 24, versículo 14 dice: muchos son llamados y pocos escogidos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos, como dice el pastor de mi iglesia, que lo amo mucho, calienta asientos. Hay muchos cristianos que son solo domingueros y a veces
no son escogidos. ¿Para qué? Para esa misión de ser discípulo. Entonces, Dios no quiere que tú solamente seas llamado a su reino. Él quiere que tú seas un escogido en esa importante misión de ser discípulo. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Usted cree que si tú empiezas a orar por tu hermano, por tu pariente, por tu amigo para que conozca al Señor, Dios no va a mandar un ángel a predicarle? Dios quiere usarte a ti para ir a hablar a Él. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces mire eso de importante. Repitiendo, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando en la Biblia habla naciones, significa etnos o etnia. Por ejemplo, cuando hablamos la nación boliviana, no es una nación boliviana. Bolivia tiene 36 naciones reconocidas en Bolivia. Entonces el Señor no está diciendo solamente vaya a predicar a Bolivia, lo está diciendo que quiere que nosotros vayamos a las 36 naciones de Bolivia. De la Real Academia Española, la palabra nación se refiere a un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Entonces mire, un grupo de personas que hablan un mismo idioma. Bolivia tiene 36 naciones, 36 idiomas nativos diferentes. Y mire cómo Dios se preocupa por las naciones. Apocalipsis 5:9 dice, cantaba un nuevo cántico diciendo, aquí habla que cuando llegaron al cielo delante del Cordero había una gran multitud. No significa que Dios quiere que haya una gran multitud. Dice algo que va a pasar en el futuro. Dice así, había una gran multitud delante del trono de Dios cantando un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo. Vuelve a repetir, todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. El Señor está diciendo, delante de su trono en el cielo va a haber gente de toda nación. Pero como le comenté, esta señal depende de ti y depende de mí. Llevar su palabra, llevar su predicación, hacer discípulo en todas las naciones. Apocalipsis 7:9 repite lo mismo. Dice así, ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 14:6 dice de un ángel que voló en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. En final del año 2018, octubre de 2018, yo tuve un sueño y en todo ese tiempo del sueño desperté como 5 veces y dormía, volvía a soñar el mismo sueño, despertaba 5 o 10 minutos, volvía a dormir y el sueño seguía y seguía y seguía. En ese sueño yo vi que yo estaba en un río y un barquito de madera predicando en algunos pueblos. Me había hecho amigo del cacique y cuando llegó el final del sueño pregunté, ¿cómo se llama aquí? Y el cacique me dijo, Araona.
Y yo volví a dormir. Cuando desperté, esa palabra Araona retumbaba en mi cabeza. Agarré el teléfono y puse ahí en Google Araona y salió que era una tribu en el trópico de La Paz. Cuando fui a averiguar cómo llegar allá, de Riberalta subiendo el río, era como 5 días de viaje. Y el método más fácil es andar 6 horas más en auto y de ahí tarda más de 2 días, cerca de 2 a 3 días para llegar a esa tribu. Bueno, y todo corrió muy rápido, hicimos un plan, hablé con algunos amigos, uno donó un barco, otro donó un motor, donaron recursos para ese viaje. Dios proveyó una persona que compró una movilidad, vivía en Riberalta, compró la movilidad en Santa Cruz. Yo no lo conocía, me llamó y dijo: Daniel, yo no te conozco, pero sé que quiere venir a Riberalta. ¿Será que podés traer mi vagoneta? Si quiere, ponga el barco encima y tráigale junto. Y amado, pagó la gasolina para llevar la movilidad. Y Dios fue proveyendo recursos y fuimos la primera vez. Encontré con el cacique, le comenté acerca del sueño, le comenté Apocalipsis 5:9, que el Señor quiere que delante de su trono haya gente de todas las naciones. Y él se puso a lagrimear y me dijo: hace mucho tiempo atrás yo había aceptado a Jesús con unos misioneros que había ido a predicar por ese lugar, pero ahora estoy apartado de Dios y sé que es tiempo de volver a su camino. En un segundo viaje que fuimos ahí, fuimos con la misión de traer un joven para estudiar aquí en la escuela misionera de la iglesia, y algunos decían: Daniel, está loco, ¿cómo va a ir a una tribu y llegar y decir: ¿tú quieres ir a estudiar para misionero? O tú. Y la primera persona que hablamos con él aceptó el desafío y vino con nosotros a estudiar en la casa misionera. Y como hay mucha comunidad, cerca de 30 comunidades que no tienen ninguna iglesia, que cuando pasamos la gente dice: por favor, ponga una iglesia, por favor, venga a predicar a nosotros. Los hijos necesitan conocer que hay un Dios. Entonces no hay condición de poner un misionero en cada una de esas tribus. Nosotros armamos un proyecto de una radio FM, juntamente con Radio Transmundial, para poner una radio FM. Y en ese momento allá hay una torre de 54 metros, hay todo el equipo de radio, paneles solar para armar, para que esa radio pueda bajar por satélite y ser transmitida la palabra de Dios a todas esas naciones. Entonces, al menos la palabra va a llegar. Ahora nosotros tenemos todo listo allá solamente para ir a un viaje cuando termine esa pandemia y armar esa radio. Aún falta un poco de recursos para este viaje. Queremos levantar fondos para pagar un misionero, el salario de un misionero que esté ahí trabajando. Pero eso depende de quién, depende de ti, depende de mí. Ese cómo irán si no fuera enviado depende también de nosotros. Pero cuando muchos dicen 3 cosas importantes para misiones: orar, ofrendar e ir. Mucha gente dice: no, yo oro todo el tiempo. Pero no es solo orar, también es ofrendar, porque para ir se necesita recursos, se necesita pagar la avioneta para llegar ahí y muchas cosas. Y también necesitamos levantar recursos para un misionero, y todo eso depende de quién, de ti y de mí. Cuando tú eres fiel, como la palabra del Señor dice, en dar su ofrenda, en dar su diezmo fielmente, con eso nosotros podemos como iglesia levantar misioneros para ir a ser discípulos en las naciones. Ahora en febrero yo estaba en Brasil, en un evento que se llama Descent, y predicó el fundador de Jucum, Lore Cunningham, y me dejó algo impresionado. Él dijo así, que proyectan traducir la Biblia a todos los idiomas hasta el año 2025. Y yo me quedé: ¿será posible? Todos los idiomas en tan poco tiempo, en 5 años más. Y llegué a mi casa y puse a pesquisar. Hay cerca de 7,000 lenguas en todo el mundo, pero solamente 600 idiomas de los 7,000 cuentan con más de 100,000 habitantes que hablan ese idioma, que eso es importante para la supervivencia de este idioma. Por ejemplo, Nueva Guinea es uno de los países que tiene solo 7 millones de habitantes.
tiene como 60% de la cantidad de habitantes que hay en Bolivia. En Bolivia, en cerca de 11 millones de habitantes, hay 36 idiomas. En Nueva Guinea, que hay 7 millones de habitantes, hay cerca de 850, repito, 850 idiomas en un país tan pequeño de 7 millones de habitantes. En África se habla cerca de 1.500 idiomas diferentes. En Camerún, que tiene 12 millones de habitantes, más o menos la población de Bolivia, se habla 270 idiomas. En Nigeria, 450 idiomas. Hay cerca de 1.000 idiomas que hablan solamente de 100 a 1.000 habitantes. Hay cerca de 300 idiomas que hablan solamente de 10 a 100 habitantes. Y los demás 114 idiomas hablan menos de 10 personas. Significa que está por desaparecer. Hay una alianza global, Wycliffe Bible Translation de Estados Unidos, que informa que en la actualidad 5 billones de personas en el mundo entero, que tiene más o menos 7.000 millones, 5.000 millones pueden tener acceso a su propia Biblia en su lengua materna. Hay 2.167 proyectos de traducción en curso, mientras que 1.919 idiomas se están a la espera para un proyecto de traducción para comenzar. Entonces, antiguamente la Biblia debía ser traducida personalmente, con diccionario, con personas para aprender, pero hoy día se desarrolló un sistema para traducción de la Biblia. Y mire, hermanos, solamente 180 millones de personas en todo el mundo, de una población de 7.000 millones, aún no tienen la Biblia traducida en su propio idioma. De 7.000 millones, solamente 180 millones no tienen la Biblia traducida total, y tienen partes de la Biblia sí traducida. Entonces, esa meta no es una meta muy loca. La palabra dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Ha hecho la traducción de la Biblia en su propio idioma en más de 800 idiomas. Cuando yo instalé la aplicación de la Biblia en mi celular, más o menos 5 años atrás, había como 1.050 idiomas. Hoy día está casi llegando a 1.400 idiomas que en tu celular tú puedes bajarlo en un segundo y tener toda la Biblia en tu celular. Entonces hay una nueva tecnología que se llama Paratest Lite, que ayuda en la traducción de la Biblia a su idioma. Y, por ejemplo, se necesitaron 67 años para terminar la primera traducción de la Biblia. Las últimas 500 traducciones de la Biblia solo tardó 17 años. Y en esos 5 años que faltan, comenta Henon, el líder de esa institución, que tiene como meta traducir toda la Biblia en todos los idiomas. Eso significa que el Evangelio será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. En Juan 4:35 el Señor dice, los campos están blancos para la siega, están listos para cosechar. Pero dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Cuando tú estás discipulando, ganando y discipulando a alguien en intimidad con Dios, tú estás recogiendo fruto para vida eterna. Pero el Señor dice así, que en aquel día, en Mateo capítulo 7, 21, dice, en aquel día van a venir muchos y van a decir, Señor, Señor. Y el Señor dice, ni todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que nosotros hagamos discípulos. Yo le pregunto, tú puedes decir, Señor, Señor, pero el Señor está haciendo un desafío. Tú tienes que hacer la voluntad de Jesús, y hacer discípulo a todas las naciones. Y aquel día, mire lo que dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les declarará,
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedor de maldad. En primer lugar, eran personas que decían, Señor, estamos profetizando. Y el Señor estaba diciendo, pero están haciendo maldad. Otros dicen, Señor, estamos expulsando demonios. Pero el Señor está diciendo, están haciendo maldad. Otros decían, Señor, estamos haciendo milagros. Y el Señor está diciendo, pero están haciendo maldad. Pero a todos eso le dirán, ni todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo le pregunto, ¿tú estás haciendo la voluntad del Padre que es ir a ser discípulo? Hermano, si tú no la estás haciendo, si tú no tienes ningún discípulo, yo quiero en este momento orar y pedir al Señor que pueda tocar tu corazón, que tú puedas entender que ese mandamiento de ir a ser discípulo es para ti, para mí. Tú puedes ser discípulo con tu pariente, tú puedes ser discípulo con tu amigo, con tu familiar, con el amigo de trabajo. Acepta el desafío del Señor de ir a ser discípulo. Y quiero que tú cierres tus ojos en ese momento. Quiero pedir que tú quebrantes tu corazón, que tú puedas decir, Señor, Señor. No solo quiero decirte que tú eres mi Señor, pero también quiero hacer tu voluntad. Señor, no solo quiero decir Señor, Señor, pero también quiero ser discípulo. Yo entiendo ahora que esta es tu voluntad. En nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir que tú puedas tocar el corazón de cada persona con esta misión de hacer discípulos, Señor, en todas las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú puedes entrar en contacto con alguien de la iglesia para anotarse y ser capacitado en esa meta de seguir haciendo discípulos. En nombre de Jesús te animo a que tú te enlistes en el ejército de Dios para levantar esa gran cosecha del final de los tiempos. Y el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Que Dios lo bendiga.